mantenerse en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela, bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hay una gran cantidad de noticias que hoy nutren la agenda informativa. Unas, por cierto, son importantes, pero no aparecen. Por ejemplo, anoche hasta altas horas de la noche hubo represión en Vargas. Salieron a manifestar los ciudadanos y sobre todo las personas, las señoras que están vinculadas con las redes de los llamados comités locales de abastecimiento y producción, los CLAP, por el retraso de las fulanas cajas y en vez de alimentos recibieron maltratos. Eso ocurrió anoche en Vargas nuevamente. Hoy se inicia el pago de las pensiones a los jubilados por número de cédula. Es decir, en vez de resolver el tema, la escasa eficiencia en el pago de esta obligación del Estado que obligaba a los ancianos, a los adultos mayores, a los pensionados, a los jubilados a veces amanecer de un día para otro y a veces incluso hacer guardia varios días durmiendo en la calle para cobrar pensiones. Eso ha generado incluso víctimas fatales. Ha habido ancianos que han muerto en las colas acá en Venezuela esperando para cobrar la pensión. Entonces, en vez de eso, el tema es que ahora el hambre aguanta por número de cédula. Ese es el último grito de la moda de estos sujetos. Hay otras informaciones que, sin embargo, sí aparecen en los principales titulares y una destacadísima tiene que ver, por supuesto, con el tema del petro. Ayer el gobierno norteamericano emitió una orden ejecutiva prohibiendo que se realicen transacciones utilizando esa criptomoneda. Debo decir que también hay gente que la llama cleptomoneda. En todo caso, aquí hace varias semanas tuvimos una clase que nos dio el periodista especializado Fran Monroy sobre qué es y qué no es una criptomoneda y por qué el petro, tal y como estaba planteado, no respondía al perfil exacto de lo que es una criptomoneda. Ante esta nueva situación, bueno, tenemos de nuevo a nuestro destacadísimo colega Fran Monroy para que nos diga, bueno, qué es lo que ocurrió y ciertamente si el petro es o no es una criptomoneda o es más bien una suerte de mecanismo para lograr endeudamiento externo burlando tanto las limitaciones internas que establece la Constitución Nacional como los mecanismos de control del sistema económico internacional. Fran, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué justificación pudiese o no tener esta orden ejecutiva del gobierno norteamericano? ¿En qué situación queda el gobierno venezolano como curioso emisor de una criptomoneda, cosa que no había ocurrido antes en el planeta? Te escuchamos. Vamos. Primero que nada, Chugo, buenos días y buenos días a tu audiencia. Un placer estar al aire en mi casa, RCR, emisora que me hizo parte de lo que soy hoy, que me enseñó parte de lo que soy hoy en radio. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Si estuviéramos haciendo una quiniela, ya que viene el Mundial en menos de 3 meses, hubiéramos dicho que aquí pegamos todos los resultados. No es una criptomoneda y ya se ha hecho súper público y notorio. Y es muy interesante lo que hizo Trump, la orden ejecutiva de Trump, aunque yo no esté muy de acuerdo con este señor a veces, pero no me voy a meter en política de otro estado. ¿Por qué es interesante? Bueno, en principio aclara que el petro no es una moneda seria
para una criptomoneda seria para comerciar con ella, y prohíbe a los connacionales de Estados Unidos y también a todo el que esté en territorio norteamericano a no hacer transacciones con el petro. Eso es bueno porque de alguna manera demuestra que no es una criptomoneda, y demuestra además que es básicamente un mecanismo de endeudamiento y además un mecanismo para saltarse a la torera las disposiciones jurídicas tanto nacionales como las sanciones que se le impusieron al Estado venezolano y a los funcionarios venezolanos en Europa y Estados Unidos. Pero lo interesante, la otra parte del análisis, es que abre la caja de Pandora y convierte al petro en la primera malandro moneda del mundo, porque ahora va a servir básicamente para legitimar capitales, porque no va a ser monitoreada por los grandes entes. Entonces ya por ahí se abre la caja de Pandora con respecto al petro, y lo que es peor, de alguna manera se está comerciando con las reservas de nuestro país, lo cual hace mucho más grave, porque no vamos a poder de alguna manera tener una fiabilidad de qué va a pasar con las reservas petroleras, con el oro y con minerales que por supuesto pertenecen a lo que es pues los activos de la República. ¿Qué pudiera decirte? Mira, si la definición clásica de criptomoneda está basada precisamente en su confianza de cara al mercado y en su no regulación por organismos como bancos centrales o como gobiernos, ya por ahí entonces el petro está raspado como definición. Yo aquí, cosa rara porque a las 5 de la mañana no soy todavía muy inteligente, pero yo aquí dije hace 2 meses, mejor dicho, una analogía que es la que está utilizando en las siguientes entrevistas, para que tú veas que el petro es una mula negra a la que le pusieron unas rayas blancas y te la están vendiendo como una cebra, pero en efecto sigue siendo una mula. Implicaciones económicas negativas para el venezolano común, todas, pero hay que esperar cómo sigue, porque en este momento, después de 4 meses, se habla mucho del petro, pero sigue siendo algo absolutamente intangible, inaccesible y poco práctico. No se puede comerciar con petros como se comercia con otras criptomonedas, porque no hay los mecanismos para ello. Todo es muy engorroso, todo pasa por el Estado y todo pasa por un halo de misterio que evidentemente hace poco atractiva esta moneda para el que más o menos actúa en el mercado de criptomonedas. Fran, te agradecemos profundamente que nos hayas ilustrado. Es Fran Monroy, periodista especializado en tecnología, la primera persona a la que acudimos para hacer aquel programa que hicimos hace casi 2 meses. Se podía titular algo así como todo lo que usted quería saber del petro y no se atrevía a preguntarlo. En esa ocasión interactuamos con Fran Monroy y nos dio un panorama. 2 meses después nos dice, bueno, se confirmó lo que dijimos. El petro es, voy a citar textualmente su expresión, una malandromoneda, en tanto que es una figura utilizada tanto para saltarse las regulaciones internas establecidas por la Constitución Nacional, que establece que cualquier tipo de endeudamiento tiene que pasar por la Asamblea Nacional, y eso es lo que está buscando evitar el gobierno, como por las regulaciones del sistema financiero internacional. Entonces ocurre esto, pues, que nos está explicando Fran Monroy. Fran, muchísimas gracias, porque sé que estuviste trabajando hasta tarde en la noche y sin embargo estabas acá al pie del cañón para ilustrar a la audiencia de Radio Caracas Radio sobre este tema. Resumimos, la administración del gobierno de Estados Unidos, el presidente Donald Trump, emitió una orden ejecutiva ayer prohibiendo la
realización de cualquier tipo de transacción que involucrara la supuesta criptomoneda Petro. Ya tenemos la óptica, la mirada de un periodista especializado en tecnología. Ahora vamos a escuchar lo que nos diga un economista sobre este tema. Tenemos en línea a Luis Oliveros, economista y, por cierto, especializado en el tema energético, en el tema de petróleo. Luis, muy buenos días. Dinos, en tu opinión, ¿cuál es el impacto que pueden tener estas sanciones sobre el tema del petro? Te escuchamos. Hay que entender en primer lugar lo que es el petro. El petro no es ni una criptomoneda ni es un criptoactivo. El petro es simplemente un título de deuda que quiere emitir el gobierno de Nicolás Maduro para obtener divisas, para obtener recursos, para aumentar el gasto público de cara a la campaña electoral. Es más, veamos que la actual campaña electoral de Nicolás Maduro no habla de él, habla de prosperidad económica, así de mal está de cara a una posible campaña electoral donde lamentablemente parte como favorito. Pero bueno, el petro es eso, entonces están buscando dinero como locos, divisas sobre todo, porque bolívares se los puede dar el Banco Central como ellos quieran. Ahora bien, estas nuevas sanciones de Estados Unidos que ahora involucran el petro, que eran sanciones esperadas, eran sanciones que eran obvias que iban a venir, porque es un intento de bypasearse las sanciones de Trump, este petro, lo que hace es sumarle más dificultades a este título de deuda para que tenga éxito. Si ya de por sí yo estoy convencido de que iba a ser un fracaso el petro y todo el mundo en el mercado estaba hablando de que era un fracaso, estas sanciones lo que hacen es empujar aún más el petro hacia el fracaso. En mi humilde opinión, a mí me hubiera gustado que no llegaran esas sanciones para que el fracaso se hiciera más evidente. Las sanciones lo que van a hacer es que Nicolás Maduro acuse a Estados Unidos de que el petro no tiene éxito por culpa de Donald Trump. Y el petro no tiene éxito porque el petro en primer lugar es ilegal, no fue pasado por la Asamblea Nacional. En segundo lugar lo emite un gobierno que es acusado en todo el mundo de dictadura, de violador de derechos humanos, y eso hace que se genere un riesgo reputacional hacia los inversionistas que quieran adquirir este petro. En tercer lugar, el petro lo emite un gobierno que está en default. Recordemos que este gobierno no está pagando sus obligaciones de PDVSA ni de los bonos de la República. Por lo tanto, el petro tiene todos los números para hacer un rotundo fracaso. Veremos a Maduro, veremos a los personeros del gobierno acusar a Donald Trump de que el petro no pudo levantar todo el dinero que ellos querían levantar. Y aquí veremos cómo van a seguir enfilando sus miradas, van a seguir enfilando sus acciones hacia China, hacia Rusia, tratando de buscar financiamiento de estos países o tratando de buscar fondos de inversión árabes o fondos de inversión africanos o fondos de inversión asiáticos que traten de vender, que traten de comprar o que quieran comprar algunos petros y que ellos vendan estos petros en unos precios muy bajos para tratar de levantar dinero. Recordemos que el petro también es ilegal porque el petro está garantizado por reservas petroleras y la Constitución y la Ley Orgánica de Hidrocarburos prohíben títulos de deuda o acciones en las cuales el colateral, la garantía, sea petróleo venezolano que todavía no haya sido explotado. Y el petro tiene como garantía ese petróleo que está todavía en el subsuelo de Venezuela. Por cierto, el campo en el cual el petro habla de que es la garantía, ese campo es literalmente un peladero de chiva y no se está produciendo un solo barril. Esa es otra de las cosas que también atenta contra la viabilidad del petro. El petro habla de la grandeza petrolera de Venezuela y recordemos que Venezuela, desde que Nicolás Maduro llegó a la presidencia, Venezuela perdió cerca de la mitad de su producción petrolera. Entonces, al final tenemos que estas sanciones esperadas, estas sanciones lo que hacen es contrarrestar o disminuir aún más la liquidez que podría tener este título de deuda en el extranjero, título de deuda que a pesar de que Nicolás Maduro diga que tiene ofertas, que tiene posturas por $7.000 millones, todo el mundo en el mercado apunta que eso es mentira. Veremos cuando salgan los números o cuando nos enteremos de los números, van a ser números bastante bajos, y esto va a ser un nuevo fracaso en política económica del gobierno de Maduro.
Por último, es importante tener presente que es imposible que un país vaya a salir de una situación económica tan grave como la que vive Venezuela pretendiendo emitir una criptomoneda. Venezuela tiene muchas cosas por hacer, tiene que rescatar las instituciones, tiene que levantar el control de cambio, tiene que levantar los controles de precios, tiene que mejorar la relación del Estado con la empresa privada, tiene que hacer una cantidad de cosas realmente importantes, tiene que revertir esos niveles de pobreza tan fuertes que está teniendo Venezuela. Tenemos que volver a tener crecimiento económico, productividad, innovación, que la gente se vuelva a sentir feliz y con esperanza de estar en Venezuela. Y eso no se logra con solamente emitiendo una criptomoneda. Hay que hacer muchísimo más. Por eso es bien ingenuo pensar que con la creación de una supuesta criptomoneda, Venezuela iba a tener prosperidad económica o Venezuela iba a ir hacia el bienestar económico o hacia el crecimiento económico. Venezuela debe hacer mucho, Venezuela tiene que trabajar, Venezuela tiene que enderezar el rumbo económico, Venezuela tiene que pensar que lo que se ha hecho en estos años ha sido muy nocivo para la salud y ojalá el gobierno entienda o un próximo gobierno entienda que hay que hacer las cosas mejor para poder sacar a la gente de la pobreza, para que la gente tenga calidad de vida, para que los servicios públicos que tenga la gente, que tenga el venezolano sean de calidad y no los nefastos servicios públicos que estamos teniendo hoy en Venezuela. En conclusión, las sanciones lo que hacen es confirmar que el petro va a ser un fracaso. Me hubiera gustado que nos llegaran las sanciones para que lo viéramos en vivo, para que el fracaso fuera, no hubiera excusa, no tuviéramos a un Nicolás Maduro o a un Serrano, el español que es el ministro de Finanzas, diciéndole al mundo que fue culpa de Trump. Pero bueno, el petro que va a ser su lanzamiento oficial es hoy, 20 de marzo, va a ser un rotundo fracaso. Muchísimas gracias, Luis. Era Luis Oliveros, economista, dándonos entonces su visión sobre este tema del petro. Ambas son concurrentes, la visión del periodista especializado en temas técnicos, Fran Monroy, y la visión del economista Luis Oliveros. En primer lugar, dicen, no es una criptomoneda, Fran Monroy la llama una malandromoneda, Tolo Hardy la ha llamado una cleptomoneda. En todo caso, creo que está bastante clara la imagen que nos da Fran Monroy. Nos dicen, es una mula a la que le pintaron rayas blancas y quisieron venderla como una cebra. Bueno, no pudieron, no pasó. Y Luis Oliveros nos dice, si hay que sacar al país de la crisis, no es simplemente insistiendo en el rentismo minero, como el tema del arco minero de Guayana, no es tampoco inventando, fantaseando con la especulación financiero-tecnológica a través de, por ejemplo, una criptomoneda. No, aquí hay que trabajar, aquí hay que reconstruir la economía, aquí hay que devolverle el sentido ético del trabajo a la sociedad venezolana. Hay que hacer eso, porque si no, sencillamente no hay futuro. Y para hacer eso necesitamos un Estado que acompañe y que apoye al individuo en la lucha por la prosperidad, no que lo intercepte y lo sabotee, no que estatice cosas, no que nacionalice empresas para luego destruirlas, sino que apoye al ciudadano en la construcción de empleo productivo. De eso se trata, y para eso, por supuesto, hace falta otro gobierno. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR.
Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos para comentar un documento muy importante que inició su circulación el día de ayer. Es un mensaje especial de la Presidencia de la Conferencia Episcopal Venezolana. Mensaje al pueblo de Dios y a las personas de buena voluntad. Se titula, tiene muchísimos puntos muy destacables, muy importantes. Les cito dos para empezar. El punto 4 dice así: la dirigencia política no ha estado ni está a la altura de la problemática que sufren los venezolanos. Pareciera que la calidad de vida del venezolano no es la prioridad de quienes nos gobiernan, pues son insensibles ante tanto dolor, sufrimiento y muerte. El gobierno y sus seguidores tienen la mayor responsabilidad al querer imponer un régimen que mediatiza al ser humano y así mantener sus intereses políticos y económicos. El plan de la patria ha sido nefasto para la vida de los venezolanos. Los tan nombrados motores de la revolución solo han quedado en el papel. Por allí va este punto 4 de este documento tan importante. El punto 5 se inicia de la siguiente manera: como lo hemos hecho en otras oportunidades, llamamos también a la dirigencia que disiente el oficialismo, que cada día es más numerosa, a una mayor coherencia en sus prácticas y acciones. La unidad se construye en la pluralidad. Por tanto, no se debe satanizar a los que tengan opiniones divergentes, sino más bien asumir la realidad que vivimos los venezolanos, siendo todos más conscientes de dicha unidad. Como ven ustedes, este es un documento, el emitido ayer por la Presidencia de la Conferencia Episcopal, que cuestiona, establece, por supuesto, una responsabilidad clara en el gobierno de la situación que estamos viviendo, pero al mismo tiempo critica y exhorta a la dirigencia política opositora a tener mayor congruencia, porque, como bien dicen ellos, nuevamente recordamos que es el pueblo, y en especial los pobres, es el auténtico sujeto social del cambio y del desarrollo del país. Es al pueblo a quien hay que deberse. Tenemos en línea a el padre jesuita José Virtuoso. José Virtuoso es rector de la Universidad Católica Andrés Bello y es también una persona con una vasta experiencia en la lucha social, en la lucha comunitaria, para que nos comente este documento tan importante de la Presidencia de la Conferencia Episcopal. José, muchísimas gracias, Padre Virtuoso, por aceptar nuestra llamada madrugadora. Le escuchamos. Muy buenos días, Chugo, y buenos días a toda tu audiencia. Efectivamente, ayer fuimos, sorprendidos gratamente, muchos venezolanos, con este mensaje de la directiva de la Conferencia Episcopal a propósito del tiempo de Cuaresma. Hay que decir muy brevemente que este es un tiempo que la Iglesia y en general las religiones cristianas viven de una manera muy especial, porque se trata fundamentalmente de este tiempo que se conoce como tiempo de conversión, tiempo para el cambio. Y en este tiempo tan especial, el cambio se exige precisamente para hacer el bien, el cambio se exige para apartarse de aquello que nos daña como personas, que nos daña como sociedad. Y la Conferencia Episcopal, desde esa perspectiva, mira a la sociedad venezolana y señala en primer lugar en ese documento el hambre, el sufrimiento, la terrible calamidad que estamos viviendo como sociedad, de manera muy especial los más vulnerables, los más pobres, para lo cual las cifras pues las tenemos a la vista y la realidad la tenemos a la vista y la experiencia nos golpea todos los días. Bueno, desde esa realidad ellos invitan efectivamente al cambio y a la lucha y ponen el dedo en la llaga en dos elementos, o en uno visto desde dos perspectivas, que tiene que ver con el tema político. Señalan cómo las políticas del actual gobierno, como el modelo de gestión del actual gobierno, como el plan de gobierno que nos rige, que es el plan de la patria, es responsable directo de esta situación. Y en ese sentido fustiga a ese modo de hacer política y a esa política, y también fustiga lo que tiene que ver con la política de oposición, porque los políticos así llamados de oposición, les dice clarísimamente, no han estado a la altura de las circunstancias, y señala un elemento fundamental allí, porque ha faltado unidad y coherencia,
porque ha faltado capacidad de gestión, porque ha faltado esa capacidad, yo diría, de conexión con la gente, y en ese sentido, pues, bueno, también es una falta muy grave, porque se supone que está faltando a tu deber de político. El político tiene que buscar cambiar la situación y las circunstancias. Y eso pues tiene que ver con esta terrible realidad que estamos viviendo, de este fraccionamiento, dispersión de políticas, de posiciones, etcétera, que no nos lleva a ninguna parte. Evidentemente hace quedar bien a cada uno con sus posiciones, pero no piensa en la globalidad. De allí esa necesidad fundamental de la unión nacional. Y además de párrafos más abajo, invita también a todo el liderazgo en general social a esa política de unión, a esa política de coherencia para poder enfrentar la terrible crisis que vivimos. Es decir, el documento nos llama no solamente a reconocer la terrible realidad por la que vivimos, sino a entender también las causas por las cuales estamos, y lo que también es muy grave, bueno, aquellas deficiencias que no nos permiten salir de ellas. Padre, le agradecemos profundamente que haya compartido con nosotros y con toda la audiencia de las Fuerzas de la Unión de Radio Caracas Radio en esta madrugada del martes 20 de marzo, estas reflexiones a propósito del documento emitido ayer por la presidencia de la Conferencia Episcopal. Era el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, el padre jesuita José Virtuoso. Quiero compartir con ustedes simplemente algunos detalles, algunos chispazos que refulgen en este documento y que tienen claramente destinatarios precisos. A los que se concentran en la búsqueda del poder y olvidan el drama económico y social, el documento de la presidencia de la Conferencia Episcopal les dice: la de los pobres es la causa de Jesús y por ende de la Iglesia. Todas nuestras instrucciones están al servicio del pueblo y con mayor énfasis a los más necesitados. A los que creen, por cierto, que la política se hace en Internet, se hace desde las redes y para las redes y no desde la gente y para el pueblo, el documento de la presidencia episcopal nos recuerda lo siguiente: si el pueblo no es tomado en cuenta como protagonista de los cambios necesarios en lo político, económico y social, crecerán la desilusión, la migración, la desconfianza, el conformismo y la pobreza. Por cierto, para los intolerantes, y esto es muy, muy importante, como decía el padre José Virtuoso y como dice el documento de la Conferencia Episcopal, la unidad es fundamental. La unidad de todos los que adversan este régimen de destrucción económica y de represión política que vivimos. La unidad es fundamental. Ahora, la unidad no se puede alcanzar si unos dicen, por ejemplo, bueno, el G4 son los dinosaurios de la vieja política. AD, PJ, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo son los dinosaurios de la vieja política. O los que digan, no, es que Henry Falcón es un vendido, es un traidor, es un entregado. O los que digan, no, María Corina es una ególatra que solamente ve por su propio perfil y su propio discurso, pero no le importa más nada. O sea, si tú abordas el tema de la unidad desde esa perspectiva, es decir, desde la descalificación de los actores que existen, de los actores que están, entonces, bueno, no puedes llegar a unir a nadie, pues, porque es que en realidad estás viviendo desde la división. Ayer hicimos una humilde propuesta en función de poder avanzar hacia la unificación de todos los sectores. Bueno, hubo algunas respuestas muy interesantes, hubo otras que fueron mera descalificación. Por eso digo, a los intolerantes, tomen nota de este párrafo del documento de la presidencia de la Conferencia Episcopal. La unidad se construye en la pluralidad, por lo tanto, no se debe satanizar a los que tengan opiniones divergentes, sino más bien asumir la realidad que vivimos los venezolanos, siendo todos más conscientes de dicha unidad. Esto es demasiado importante. Yo creo, invito
a todos a visitar la página web de la Conferencia Episcopal Venezolana y pasearse por estos párrafos con este mensaje que es, además de oportuno, tremendamente necesario. Como decía el padre José Virtuoso, estamos en tiempo de Cuaresma. El tiempo de Cuaresma es un tiempo de expiación, sí, es un tiempo de conversión, es un tiempo de preparación del alma para recibir la Pascua Florida, para recibir la presencia de Jesús en nuestras vidas. En este tiempo tan especial, entonces, este documento de la Conferencia Episcopal Venezolana, en esta hora tan ruda que está viviendo nuestro país, es sencillamente alimento para el alma, sí, también es alimento para el fortalecimiento de nuestra conducta cívica, de nuestro activismo ciudadano en la lucha por la libertad, por la democracia y por los derechos económicos y sociales de nuestra gente, de nuestros hijos, de nuestro pueblo. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Si vives o trabajas en el oeste de Caracas y quieres comer sano pero sabroso, te recomiendo el Budare de la India, donde disfrutarás de nuestra gastronomía criolla. En la avenida Páez del Paraíso, frente a las Quintas Aéreas, el Budare de la India deleita tu paladar. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Yo recuerdo, y es importante que quienes tienen edad lo recuerden y quien no tenga la edad que se informe. Mire, en los gobiernos anteriores a 1998, en ese periodo de decadencia de la experiencia democrática venezolana que se vivió a partir de los 80 hasta finales de los 90, en ese tiempo, el morbo de la corrupción empezó a picar la sociedad venezolana y especialmente a su clase política. Cada vez que en ese tiempo, estoy hablando, repito, antes de 1998, se señalaba a un corrupto, se acusaba a un corrupto, se denunciaba a un corrupto, salía el corrupto y decía, están agrediendo a la democracia, están agrediendo a las instituciones, porque trataban de esconderse dentro de las faldas de la democracia para tapar su propia corrupción. Eso ocurrió no una, eso ocurrió muchísimas veces. Pero es que sigue ocurriendo hoy. Hoy, cuando se producen ya no denuncias o sanciones a nivel nacional, porque ya aquí no hay quien sancione. Recordemos que en los últimos 18 años prácticamente se ha destruido cualquier mecanismo de sanción o condena institucional o social a la corrupción. Se destruyeron esos mecanismos, la Contraloría General de la República, la prensa libre, todo eso fue opacado, disminuido o destruido. Entonces ocurren sanciones a nivel internacional. Cuando ocurren esas sanciones, entonces escuchamos las voces que dicen se están metiendo con el pueblo de Bolívar, se están metiendo con la nación venezolana. No. Hasta ahora hemos visto nosotros el que se han producido sanciones contra nombres y apellidos, contra funcionarios específicos, por ejecutorias específicas. Ayer, nuevamente, además de
decisión, de la orden ejecutiva del gobierno de Trump sobre el tema del petro, hubo también el anuncio de sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra 4 funcionarios del gobierno venezolano, funcionarios o exfuncionarios del gobierno venezolano. Los sancionados son Américo Alex Mata García, quien fue director suplente en la Junta Directiva del Banco Nacional de Vivienda y Hábitat, Banavi, y viceministro de Economía Agrícola. Otro sancionado es William Antonio Contreras, quien fue jefe de la Superintendencia para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, SUNDE, esta oficina que se la pasa supuestamente inspeccionando a los mercados y en realidad, bueno, destruyendo los mercados, tiendas, etcétera. Otro sancionado es Nelson Reinaldo Lepage Salazar, quien fue jefe de la Oficina del Tesoro Nacional de Venezuela. Y en cuarto lugar está sancionado el general Carlos Alberto Rotondaro Cova, quien estuvo al mando de la Junta Directiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales durante muchísimo tiempo, pero muchísimo tiempo. Hubo incluso una ocasión en la cual Rotondaro tuvo los 2 cargos, fue presidente del Seguro Social y ministro de Salud. Bueno, resulta que llegó un momento en que Rotondaro puso la renuncia en el ministerio, agregando razones de salud física, pero la enfermedad que tenía era bien curiosa porque lo hizo renunciar al ministerio, pero no renunciar al seguro, siguió en el seguro. Esta es una situación, repito, curiosa. No sé, nosotros, como ustedes saben, siempre intentamos no personalizar el tema del debate político. Nosotros combatimos ideas, nosotros debatimos gestiones, pero no personalizamos porque nos parece que eso es un vicio de los regímenes autoritarios. En ese orden de ideas es que queremos ver este tema de las sanciones a la corrupción. Y tenemos en línea a un venezolano que ha luchado mucho, precisamente por intentar resolver aquellas cosas en las que el general Rotondaro fue bastante ineficiente, que es en promover el acceso de los venezolanos a los medicamentos. Este venezolano es Feliciano Reina. Feliciano Reina es un activista ciudadano, es una persona que ha desarrollado una actividad encomiable desde la ONG Acción Solidaria y otras organizaciones de servicio público que han logrado llevarle una chispa de esperanza a una cantidad, por cierto, cada vez más numerosa de venezolanos. Es por ello que acudimos a él, no a un abogado, no a un experto internacional, sino a esta persona que está tan cerca del dolor del pueblo, de la necesidad y de la esperanza de la gente. Feliciano, muchas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué opinión te merece estas sanciones contra estos funcionarios en áreas tan sensibles como, por ejemplo, el tema de la salud? Te escuchamos. Muchas gracias, Chugo. Buenos días. Mira, hay varias cosas con estos temas. Uno, efectivamente, como tú decías, son sanciones individuales que las puede tomar un país si considera que deben ser tomadas, como podría tomarlas eventualmente Venezuela si alguien tuviera intereses en nuestro país y estuviera haciéndole daño, digamos, a Venezuela, y podría decir perfectamente que esa persona pues no tiene, pierde sus derechos a venir a Venezuela, pierde sus derechos a hacer gestiones donde esté involucrada Venezuela. Ese es un tema, es unilateral y puede hacerlo. La otra es que se está refiriendo a un tema que es demasiado visible, está completamente a la vista el daño inmenso que se le está causando a la población venezolana en materia de salud, en materia de alimentación, y que está forzando a miles de personas, ya millones de personas, a salir de nuestras fronteras desafortunadamente para tratar de buscar una vida digna fuera de Venezuela cuando debieron haberla conseguido en Venezuela. Y claramente hay unos funcionarios responsables de esta situación. Desde hace mucho tiempo nosotros venimos señalando este deterioro gravísimo en materia de salud. Las organizaciones que trabajamos en el derecho a la salud, desde por lo menos 2013 estamos no solamente documentando, sino presentando información muy rigurosa a los órganos internacionales de derechos humanos, llamando la atención sobre esta situación, y que no puede tener explicación más clara sobre este daño que el de la corrupción, o sea, que la de la corrupción. Aquí han entrado
dineros cuantiosos, Chugo. Y puede haber temas de mala administración, es cierto, de mala gestión, digamos, pero es inexplicable esta destrucción absoluta del sistema de salud y también de alimentación sin meter el tema de la corrupción. Y haya habido unas personas responsables de las instituciones. Y aquí yo me vengo al ámbito nacional, Chu. Lo hemos dicho una cantidad de veces y estos funcionarios seguían en sus cargos sin ningún problema. Y cuando hemos tratado de buscar justicia después por el sistema de justicia interno, tampoco hay respuesta. En el tema de la hemofilia, por ejemplo, nosotros metimos un recurso en enero del año 2017 a favor de una persona que estaba perdiendo incluso capacidades para moverse. El Tribunal Supremo de Justicia hasta la fecha no ha dado respuesta. Era un amparo para un ciudadano que no estaba recibiendo su tratamiento. En diciembre introdujimos un amparo para 307 personas con VIH que metieron denuncias porque no están recibiendo sus medicinas. Hasta la fecha el Tribunal Supremo de Justicia no ha respondido. Entonces, claro, al final si aparece alguna de estas sanciones, de nuevo individuales, no contra el país, uno dice, bueno, por lo menos en algún lado alguien dijo, hay unos responsables sobre el daño que se le está haciendo a las personas en Venezuela. Y esto es a diario. Y debería haber una respuesta interna, que no la hay, se niega la situación tan grave. Ayer leíamos de un señor en Barquisimeto que se va con su esposa y sus dos morochos adolescentes de 13 años, porque los niños están perdiendo también facultades para moverse porque no tienen factor para la hemofilia, más las personas fallecidas por los temas de trasplantes, de diálisis. Es decir, ahora, de nuevo, no hay explicación para esto sin que uno piense en la corrupción de unos funcionarios que estuvieron en altísimo nivel con responsabilidades públicas. Debajo de ellos habría que ver quiénes, pero aquí no se señalan, dentro del país no se señalan. Y es innegable, está a la vista de todos, y estoy seguro que quienes nos escuchan, todos nosotros estamos sufriendo las consecuencias de esa destrucción de un aparato de salud que debió funcionar en beneficio del pueblo, de un aparato de alimentación que debió funcionar en beneficio del pueblo, y en un país al que le entraron recursos cuantiosos durante una cantidad de años. ¿A dónde se fueron? A bolsillos personales, a grupitos, a camarillas, y dejaron a la población sufriendo. Esa es una realidad. Estamos conversando con Feliciano Reina. Feliciano Reina es un activista ciudadano, es director de la organización no gubernamental Acción Solidaria y es también figura destacada en redes como Civilis, entre otras. Ha sido merecedor de reconocimientos y premios a nivel internacional por su acción humanitaria. Desde esa perspectiva, Feliciano, como activista social que eres, ¿cuál puede ser la respuesta de la ciudadanía ante esto que estás revelando? Porque te digo, de verdad, pues como venezolano, yo también me alegro de que en algún lado del planeta haya habido algún tipo de reacción frente a esta injusticia, pero me entristece mucho que aquí en Venezuela, que aquí en mi país, no exista respuesta interna de las instituciones. A mí me da vergüenza, me da pena ajena como venezolano. O sea, las cosas que ha ocurrido, por ejemplo, con SECODAP, los intentos de SECODAP de proteger los derechos individuales y difusos de los niños del JM de los Ríos, por ejemplo, y cómo eso ha rebotado ante los oídos sordos de una administración de justicia que en vez de administrar justicia dispensa venganzas cuando le interesa políticamente. ¿Qué podemos hacer los venezolanos desde nuestra perspectiva? Pues no los que son dirigentes políticos, sino los padres de familia, el venezolano de a pie ante una situación como esta. Te lo pregunto precisamente a ti, que eres eso, no un dirigente político, sino un activista social. Una de las cosas que nosotros hemos planteado frente a esta situación que es tan dramática, tan dura, una para las personas que la están sufriendo y que a lo mejor no tienen toda la capacidad para organizarse o para acercarse a quienes estamos trabajando desde las organizaciones en estos casos, que hablen, que se comuniquen con personas que tengan cerca en su comunidad, que no transiten, digamos, estas situaciones tan difíciles, de nuevo, provocadas por unos funcionarios que estuvieron en cargos de responsabilidad
y que despilfarraron los recursos que entraron al país. Entonces, pero no todo el mundo puede quizás levantar la voz o puede organizarse para señalar lo que está pasando. Quienes sí tienen la capacidad, tiene sentido que se estructuren en organizaciones que puedan, desde sus sectores, articuladas con otras, levantar la voz, señalar a esas personas, decir quiénes son los responsables de lo que está pasando, exponer sus historias, contar sus historias, para que todo esto quede documentado. Desafortunadamente hay personas para quienes el tiempo no alcanza y efectivamente ha habido fallecimientos, o en unos casos, en muchísimos, como decía, ha habido que irse lo más rápido posible a otros países, a la frontera con Brasil, y ver si en Brasil se obtiene atención, o en Colombia, y de allí más adelante hasta donde se pueda llegar. Pero quien no puede hacerlo y quien tiene todavía la posibilidad, acérquese a las organizaciones, forme también sus propias organizaciones. En Caracas, en el interior, hay grupos, uno está viendo cómo se está organizando la gente en el estado Lara, por ejemplo, que además tiene esa tradición de participación ciudadana, pero que esto no quede de ninguna manera invisibilizado y que quede en la memoria, y habrá el momento en el que podrá decirse: aquí está usted, señor, usted, señora, ustedes fueron responsables por lo que está pasando, incluyendo, por cierto, a quienes están negando la gravísima situación del país, que esto tiene al presidente de la República, a la presidenta de la Asamblea corporativa, y así. Es decir, que yo creo que es muy importante la organización, la documentación, levantar la voz, registrar estos casos y tener esa memoria, porque esto tiene que tener justicia en algún momento, la que hoy no se le está dando dentro del país. Feliciano, te agradecemos profundamente que hayas compartido con nosotros esta reflexión. Era Feliciano Reina, director de la organización no gubernamental Acción Solidaria, pilar de uno de los esfuerzos más sostenidos y más eficientes para lograr que venezolanos tengan acceso a sus tratamientos. No debería ser así. Aquí debiera existir un canal humanitario que permitiera el ingreso a nuestro país de las medicinas, de los tratamientos, de los equipos necesarios para darle auxilio a tanto venezolano en situación desesperada. Pero como el gobierno se empeña en tenernos a todos nosotros como rehenes, como el gobierno se empeña en decirle al mundo: admitimos la ayuda humanitaria si nos quitan las sanciones. ¿Qué es eso? Eso es una situación de rehenes. Todos nosotros, ¿no? 30 millones de rehenes en manos de unos sujetos que están utilizando sus posiciones de fuerza para intercambiar el dolor de un pueblo a cambio de sus privilegios individuales o de grupo. Esa es la situación, y esto se pone de manifiesto en forma muy cruda en este tema del derecho a la salud, en este tema del derecho a la vida. Muchísimas gracias a Feliciano Reina. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Ese dolor de hombro, cuello, rodilla o espalda no te abandona. Pues ven a Global Therap y recupérate con el mejor tratamiento aplicado por fisioterapeutas en constante actualización. No te equivoques, búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, Global Therap, y despídete del dolor. Ciudadano, conoce tus derechos. El Estado violenta los derechos humanos de los presos políticos al recluirlos en centros de detenciones bajo condiciones denigrantes que también afectan a sus familiares. Haz valer tus derechos. Les habló Rafael del Rosario, concejal de Chacao. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en
Titulares de la mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y queremos pedirle en estos breves minutos que nos quedan del programa una operación de imaginación. Fíjense, vamos a imaginarnos lo que podría ocurrir en el futuro inmediato, en los días, en las semanas, en los meses por venir, si no se cambian algunas conductas clave en lo que es la actuación del campo democrático venezolano. Imagínense ustedes, por ejemplo, que el próximo 20 de mayo ocurra lo que pasó el pasado 30 de julio. El pasado 30 de julio el gobierno convocó a una consulta electoral írrita, ilegal, mal montada, tramposa. Todo eso es verdad. Pero corrieron solos. Nadie estableció ningún tipo de controles sobre lo que allí iba a ocurrir. Y por eso, de la manera más cínica, después el régimen dijo, no, es que votaron 8 millones de personas, 10 millones de personas y eligieron una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué dijo la oposición político-partidista frente a ese hecho? Y un sector, todo hay que decirlo, de la clase media venezolana, dijo, bueno, no nos importa nada, porque eso es írrito e ilegal. Bueno, ahí está la Asamblea Nacional Constituyente echando broma, ¿no? Para no decir exactamente lo que están haciendo, porque en este momento hay muchísimos niños que están junto con sus padres preparándose para irse al colegio y están escuchando el programa, así que tenemos que hacer un uso correcto del idioma. Bueno, ahí está la Asamblea Nacional, la írrita Asamblea Nacional Constituyente, bueno, haciéndole daño a este país de mil maneras. Bueno, pero decíamos no, hay que ignorar eso, porque eso es írrito. Pero imagínense ustedes lo que pasaría si el próximo 20 de mayo ocurre exactamente eso. No, que es una consulta electoral ilegal, no sé qué cosa, tal y cual, pero la hacen y tiene un resultado determinado. El señor Mauro Moros obtiene entonces un plus, 6 años más en el poder, sin ninguna competencia que lo estorbe o que se lo impida, ¿no? Bueno, por ese tema de que es írrito la convocatoria. Bueno, ¿qué va a ocurrir después? Después de eso, entonces es lógico pensar, si el gobierno ya tiene resuelto el tema de su relegitimación, en medio de, por supuesto, la condena universal, pero la condena se da en documentos y en medios, ¿no? Aquí nosotros tenemos que calarnos, nosotros tenemos que soportar lo terrible de este desgobierno, ¿no? Pero entonces ya no le hará más falta entonces mantener la ficción de la Asamblea Constituyente, terminarán elaborando un papel de X calidad, ¿no? Diciendo este es el proyecto de constitución y lo someterán a referéndum. Pero imagínate tú que entonces la oposición diga, para ser consistente con su posición actual, no, si la Asamblea Constituyente era írrita e ilegal, también es írrito e ilegal el proyecto de constitución que presentan y ese referéndum constitucional tampoco vamos a ir porque entonces legitimaríamos eso. Y nos aplican, ¿no? Nos clavan su proyecto de constitución con cualquier barbaridad que allí tengan. Pero después de la aprobación de la Constitución viene la relegitimación de los poderes, la renovación de los poderes. Quienes estaban adultos ya en el año 2000 recordarán que así ocurrió en esa oportunidad. Hay una nueva Constitución, entonces se relegitiman los poderes para que estén acordes con la nueva Constitución. ¿Qué va a pasar entonces? Vamos nuevamente a decir, no, es que todo eso es ilegítimo. No acudimos a eso, ¿no? Entonces vas a tener tú todo el mapa del poder en manos de estos sujetos, ¿no? ¿Cuál es la conducta alternativa a eso? ¿No? ¿Cuál es de qué manera se puede evitar eso? Esperando que se produzca una invasión extraterrestre, ¿no? Que vengan los cascos azules, que caigan los marines del cielo. Pues me permito informarles, señores, las cosas no son así.
las cosas no son así. En primer lugar, Venezuela no es Panamá. Venezuela no es Grenada, ¿no? Y una confrontación de esa naturaleza no tendría el respaldo ni siquiera de los países que hasta ahora han estado adversando fuertemente al gobierno de Maduro en la región. El Grupo de Lima jamás ha estado a favor de una invasión o de una acción militar contra un gobierno latinoamericano. Y además del tema planetario, pues eso implicaría una confrontación de quien lo perpetre con Rusia y China, nada más y nada menos. Así que eso no está en el panorama. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es el camino? La violencia. Nosotros ya sabemos lo que ha ocurrido cuando la lucha de calle ha degenerado en acciones violentas. Eso ha tenido, consecuencias durísimas, violaciones de los derechos humanos, más de 140 asesinatos que en su momento eran parte del discurso político, pero en este momento a esos asesinados solamente los recuerdan sus familias. Entonces, la naturaleza, propósito y principio de la propuesta que hicimos ayer tiene un motivo central. Hay que regresar al ámbito de la política. Tenemos que dejar el ámbito de la fantasía y de los deseos y retornar al ámbito de la política. El cambio, la construcción del cambio es posible si y solo si se utilizan los instrumentos y la racionalidad de la actividad política. Todo lo demás es fantasía. Vamos a evaluar, chicos, lo que pasó recientemente con nosotros. Vamos a evaluar lo que pasó, lo que está pasando en los estados. En el estado Zulia, uno de los estados más importantes de este país. Pero se ganaron unas elecciones y luego se le regaló esa gobernación al oficialismo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo en el Zulia? Hay una actividad que convoque a la sociedad civil zuliana para evitar el despojo y lograr el reconocimiento del gobernador electo. No, chicos, no hay nada de eso. Por el contrario, nos aproximamos a una situación en la que los 4 otros gobernadores de la oposición se van a quedar sin sus consejos legislativos y en consecuencia lo van a destituir prácticamente de inmediato. Eso se llama suicidio. Y no se puede construir un triunfo yendo de fracaso en fracaso. Ese es el planteamiento desde el fondo del dolor de la gente, de la necesidad de la gente. Porque repito, yo ni soy ni pretendo ser dirigente político. No, señores, nada de eso. Yo soy un militante de base de la unidad y un activista social que se la pasa trabajando en la gente y con la gente. Y desde esa necesidad, desde ese dolor de la gente, es que digo, hay que darle un parado a la dinámica suicida de la división opositora. Hay que ponerse de acuerdo para avanzar juntos, tomando la mejor decisión, y la mejor decisión es la que se adopte en unidad. Ese es el planteamiento. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Lestares, en la producción de este espacio estuvo Saida Castillo al frente de los controles, estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.